Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro video de mi canal de YouTube André y Superlibro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los cristianos, que es una fiesta pagana satánica que se aproxima, que es el Día de Muertos. Vamos a hablar de su significado y su origen, de por qué los hijos de Dios no debemos participar en ese día que se aproxima. No debemos participar y vamos a hablar por qué, cuál es su origen y por qué no debemos participar. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios con una oración por este tiempo que nos va a dar en este video. Padre Celestial, Señor de los ejércitos celestiales, Santo de Israel, gracias te doy por esta tarde, Señor. Te pido, Padre bueno de la gloria, que sea tu bendito Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, que no sea palabra mía, sino que sea tu bendito Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que mis hermanos salgan edificados con tu palabra, Señor, que toque sus corazones, sus mentes, Señor, y reflexionen en esta palabra, Padre bueno, te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén, Señor, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar con un versículo de la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Quienes tengan su vida pueden acompañarme a Efesios capítulo 5, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Significa que hay que reprobarlas, o sea, reprobar cualquier actividad que sea de las tinieblas, cualquier obra que sea de las tinieblas, y no se refiere solamente a que estemos en tinieblas por el pecado, sino por ejemplo esta fecha porque los que están en pecado están en tinieblas, pero se refiere que no participemos en esas obras del pecado de que son de las tinieblas. Se refiere, por ejemplo, este día que se aproxima, esa fiesta satánica que se aproxima, que es el Día de Muertos, es de las tinieblas, y no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como el Día de Muertos se refiere, porque es una fiesta al diablo. Dios lo reprenda, y no debemos participar, nosotros los hijos de Dios. Y los que no saben que es una fiesta satánica, espero que vean este video y otros videos de otros siervos que también hablan sobre este tema y estén enterados. Yo hoy les voy a hablar sobre sus significados de esa fiesta satánica de que es el Día de Muertos y sobre su origen. Voy a leerles un poquito aquí lo que dice aquí aquí sobre el origen del Día de los Muertos, sobre unos sacerdotes que convocaron ese día. La iglesia tradicional dice que es el Día de Todos los Santos, que sus difuntos vienen y comen la comida que les ponen en las ofrendas del Día de Muertos. Pero ahorita les voy a explicar que eso no es verdad, que en realidad no son los difuntos los que vienen a comer eso que ponen las ofrendas, esos alimentos, esas bebidas. Porque dice aquí, origen de Halloween y Día de Muertos. Dice, el Halloween es una tradición europea, viene de Europa. Es europea la fiesta, que se atribuye a los celtas de Inglaterra, Irlanda y norte de Francia, quienes celebran el 31 de octubre el festival de Samhain, o Señor de los Muertos. Ellos creían que permitía a las almas de los difuntos regresar a sus casas esa noche, y pensaban que andaban por todas partes, demonios, fantasmas, brujas, duendes, etc. Los sacerdotes de esos pueblos llamados druidas eran sacerdotes, los druidas, satánicos que servían al dios de la muerte. En ese día encendían en lo alto de las colinas fogatas y ordenaban al pueblo que hicieran lo mismo en sus casas. Se disfrazaban con pieles y cabezas de animales, ofreciendo y quemando cosechas animales
y aun seres humanos, usando lo que quedare de ellos para predecir la suerte del año por comenzar. Las víctimas humanas las obtenían de las familias del pueblo, recorriendo las casas pidiendo un niño o una virgen para ser quemados en las grandes fogatas. Si la familia accedía, los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en el interior de la casa para evitar que los demonios entraran y mataran a los que ahí vivían, lo que se consideraba un trato. Si la familia se negaba, marcaba la puerta de su casa y esa noche Satanás tenía la libertad para destrozarlos. Esto era conocido como la treta. La tradición celta del Halloween entró con mayor fuerza en el siglo XXI, cuando la Iglesia Católica Romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, o sea, Día de Muertos. La noche anterior se realizaba el festival de Shamaí, la cual empezó a nombrar ahí Hayo, que significa Noche de Todos los Santos. Se cree que ahí se derivó la palabra Halloween. Padres, jóvenes, niños, Halloween no es un juego, es la celebración mundial del satanismo. Vimos un poquito lo que quiere decir, lo que significa esta festividad del Día de Muertos, esta fiesta satánica. No es cualquier cosa, no es un juego, como dice aquí, no es un juego. No es un juego, es algo muy fuerte. Lo que hacían esos sacerdotes, esos demonios, esos sacerdotes druidas que servían a ese dios pagano, Dios lo reprenda, a ese ídolo, a ese demonio, Dios lo reprenda, que ellos servían y querían y ellos convocaron ese día. Y la Iglesia Católica Romana lo estableció como el Día de Todos los Santos, como ahorita acabamos de decir, y fue el 1 de noviembre. Ellos creen, como lo acabo de decir, que sus difuntos vienen y comen lo que ellos les ponen en las ofrendas, en esa ofrenda, pues. Allí ellos creen que sus difuntos vienen, pero en realidad no es así. En realidad quienes vienen son los demonios a comer lo que ellos ponen. Y cuando ustedes ponen sus ofrendas, adornan sus casas con calaveras, con brujas, con duendes, con máscaras, con sangre feas, están atrayendo demonios y maldiciones a sus casas y aún a sus vidas. Entonces nosotros no podemos participar en esa festividad, en esa fiesta satánica. El invitado de esa fiesta satánica es el diablo, Dios lo reprenda. Y no podemos nosotros darle paso al enemigo, menos los hijos de Dios y los que son creación de Dios, que todavía no están en el camino de la fe. Tienen que enterarse que esto no es un juego, que es una fiesta satánica. Ustedes no deben disfrazar, los que son papás, no deben disfrazar a sus hijos de duendes, de brujas, mucho menos de diablos. Dios los reprenda. No debemos, porque eso es muy, muy delicado y atraemos maldiciones a nuestras vidas y a nuestras casas. Cuando participan con disfraces de otras cosas, de una manera fiesta, de una manera inocente, o sea, ustedes pueden decir, yo disfrazo a mi hijo del Hombre Araña, de superhéroe, o yo le disfrazo de princesita. No, en ese día de Día de Muertos. Así están participando y están atrayendo la maldición a sus casas y a sus vidas. No puedes participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Efesios 5, versículo 11. No podemos participar. Si conocemos de Dios, no podemos participar, atraemos maldiciones. Y la palabra es clara, no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas en el nombre de Cristo Jesús, reprenderlas. Y no estar, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no participan no puedes beber de la mesa del Señor, dice Corintios, y de la copa de los demonios, no se puede.
porque somos nosotros hijos de Dios. Debemos de adorar a Dios en ese día, reprender al diablo en ese día, Dios lo reprenda, asistir a la iglesia, leer la Biblia y olvidarnos de ese día satánico que se aproxima. Sí, no. Debemos de invocar a Dios en ese día, porque los demonios están, no solamente en ese día, están siempre, están en el aire, están siempre, dice Efesios 6, contra sangre y carne, que con nuestra pelea, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6. Y debemos de reprenderlos. Así puedas decir, yo voy a disfrazar a mi hija del hombre araña o de princesita. Así no disfraces del hombre araña o de princesita, estás participando. Y eso es muy fuerte. Debemos de ser fiel a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos de amar a Dios obedeciéndolo y no participar en esas obras infructuosas de las tinieblas. Yo les voy a contar un testimonio, pero casi no me gusta hablar de mí cuando damos la palabra de Dios, pero les voy a contar de cuando yo estaba chiquita. Yo tenía 8 años y medio o 9, no me acuerdo, pero fue fue un día de muertos precisamente. Yo no conocía de Dios todavía, ni mi familia. No éramos cristianos. Ahorita, gracias a Dios, el Señor nos alcanzó. Y para la gloria de Dios estamos en el camino de la fe, mi familia y yo. Bendito Dios. Pero en ese entonces no estábamos en el camino de la fe. Todavía no. Y yo estaba niña, tenía como 8 años y medio. O 9, no me acuerdo. Pero me acuerdo que en ese día, en esa ocasión, era un día de muertos. Y yo me disfracé de bruja. Yo no sabía, estábamos en tinieblas, en oscuridad, y no sabíamos que eso no le agrada a Dios y que atraes maldiciones a tu vida. Y en ese mismo día yo me disfracé ese día. Todo ahí lo veía yo divertido, porque pues no sabía yo de Dios, era una niña. Y yo lo veía divertido, pero a edad no es divertido disfrazarse de bruja. Y 2 días después que me disfracé, me operaron del apéndice. Me dio apéndice y me operaron 2 días después del Día de Muertos. Me operaron, me dio apéndice en mi estómago y me operaron. Y era un dolor muy fuerte que no soportaba en mi estómago. Muy fuerte, no podía yo caminar. Me costaba trabajo. Y era un dolor insoportable, no lo soportaba. Era una niña yo y no podía caminar. Entonces mi mamá me vio, mis papás, y ellos me vieron mal y me llevaron al doctor. Mi papá me llevó cargando, me acuerdo, ese día. Y mamá fuimos los 3 al doctor. Mi papá nos acompañó a mí y a mi mamá. Y mi mamá entró conmigo a consulta. Mi papá nos esperó en la consulta. Y le dijo el doctor me vio mal y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Llévesela, porque si usted quiere que su hija viva y pase de esta noche, si quiere que viva y pase de este día y de esta noche, llévela de urgencias a que lo operen, si no quiere que se le muera. Entonces mi mamá, gracias a Dios, Dios le dio sabiduría en ese día. Mi mamá no cerró sus oídos y le hizo caso al doctor. Gracias a Dios, bendito Dios, le dio sabiduría y le hizo caso al doctor. Y mi mamá me llevó corriendo con mi papá al doctor de urgencias, a la clínica de urgencias que me tocaba. Ese día me llevaron y me operaron. Me operaron de la apendicitis y gracias a Dios, Dios tenía un propósito y aquí estoy, bendito Dios. Me operaron, me quitaron el dolor, la bolita de sangre que tenía allí, creo una bolita de sangre, y me la quitaron. Y hasta me limpiaron mi ombligo, todo, y quedó limpiecito, y bendito Dios. Y aquí estoy, gracias a Dios, para la gloria y honra de Dios, aquí estamos sirviendo a Dios. Porque Dios tenía un propósito y no quiso llevarme ese día de niña, sino al contrario, dijo, no, tú me vas a servir
y te vas a operar y se te va a quitar ese dolor. Y yo era una niña y gracias a Dios aquí estoy, bendito Dios. Aún así no conociendo de Dios, Dios le dio sabiduría a mi mamá, porque ya nos tenía, dice la palabra que nos tenía que desde el vientre de nuestra madre ya sabe que le vamos a servir y ya nos tiene predestinados desde la fundación del mundo. Así es. Entonces yo, como pasé por eso yo, no quiero que los niños pasen por eso, o si no es por algo más fuerte. No. Entonces no se deben de disfrazar ni del hombre araña ni de princesita en ese día, de Día de Muertos, no. Es muy feo, muy fuerte. Y como, y como les dije, en realidad no son los difuntos los que vienen en ese día a comer los alimentos que pone la gente, sino los demonios. Hay un pasaje que miren, vamos a leer un pasaje de Deuteronomio porque Efesios 5 es muy claro. Efesios 5:11 dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora vamos a un pasaje que también es conocido, donde también habla de lo mismo, de no participar en estas obras. Vamos a Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio. Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, versículo 10 al 13. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al versículo 13. El título de este pasaje, aquí el título de este pasaje es Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13, es amonestación contra costumbres paganas. Amonestación contra costumbres paganas. Esta es una costumbre pagana. El Día de Muertos es una costumbre pagana. Muy pagana y satánica. Entonces no debemos de participar. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13. Se los voy a leer. Quienes tengan su Biblia pueden leerlo ahí en su casa conmigo en este video. Dice, se los voy a leer. Dice, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al versículo 13, dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perdónenla, sí, leímos hasta el 12, ok. Bueno, aquí de Deuteronomio 18, el pueblo, recordemos que el pueblo de Israel se desvió y pecó y hizo lo malo ante los ojos de Dios, como muchos reyes de Israel hicieron. Ellos, un rey, no recuerdo su nombre, pero un rey de Israel, Manasés me parece, Manasés, el rey Manasés, él sacrificó a su hijo a Moloch, lo pasó por el fuego y se alejó de Dios ese rey Manasés. Y eso a Dios le desagradó y no fue el único. Unos consultaban a los signos del zodiaco, que también es pagano, y a encantadores, y hicieron muchas abominaciones, muchas que a Dios no le agradó. A Dios le desagradó todo lo que hicieron, le desagradó y se airaba con ellos. Entonces eso fue muy muy fuerte lo que hacía el rey Manasés.
y lo que hacían otros reyes y lo que hacía el pueblo de Israel cuando se desvió también. Muy feo y muy fuerte. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de estar firmes en nuestra fe y no participar en estas obras, porque como dije, son los demonios los que vienen a comer en ese día, no los difuntos, no los difuntos. La iglesia tradicional cree que son los difuntos, pero en realidad no, le dicen el día de todos los santos. Pero en realidad no son los difuntos los que vienen, sino los demonios. Los demonios, vamos ahora porque los muertos ya no regresan. Los muertos ya no regresan, ya no pueden regresar. Los muertos ya no saben lo que pasa en la tierra. Ya no tienen conciencia de lo que pasa aquí en la tierra. Los vivos sí, los muertos ya no. Los muertos ya no saben lo que pasa aquí en la tierra. Vamos a un pasaje donde habla sobre eso. Es Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés. Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 y 6. Capítulo 9, versículos 5 y 6. Capítulo 9, Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo, lo leo para ustedes. Y los que tengan su Biblia pueden leerlo ustedes mismos ahí en su casa conmigo aquí en este video. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Que los muertos ya no tienen conciencia, ya no tienen envidia, ya no tienen amor, ya no tienen odio, porque ya fallecieron y ya no están con nosotros, ya no pueden regresar. Nuestros difuntos ya no pueden regresar, porque ya están o con el Señor en el cielo. Si se acercaron, si estuvieron en Cristo, están con el Señor en el cielo. Pero en el cielo ya no pueden ver lo que pasa aquí en la tierra. Solo Dios sabe lo que pasa en la tierra. Los difuntos ya no saben lo que pasa, ya no saben lo que pasa en la tierra, solo Dios. Él es soberano y sabe todo, nuestro Señor Dios. Pero los difuntos, los que ya murieron, ya no saben nada lo que pasa aquí en la tierra, como dice aquí en este pasaje de Eclesiastés. Tenemos un Dios de luz, no de tinieblas. Vamos a Primera de Juan. Ahora vamos al versículo, al libro, a la carta de Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan. Los que tengan su Biblia pueden ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Tenemos un Dios de luz y no de tinieblas, por eso no debemos de adornar nuestras casas con oscuridad, con brujas, fantasmas, demonios, duendes. Dios nos reprenda todo eso. No podemos participar en eso los hijos de Dios. Ni los que no conocen de Dios tienen que enterarse que todo esto es desde el diablo. Dios lo reprenda. Porque tenemos un Dios de luz, no de tinieblas. Un Dios de vida y no de muerte. Entonces tenemos que valorar a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo. Porque Él es todo para nosotros, Él es todo. Y ya sé que ya se los dije, pero vuelvo a decirlo. Los que vienen no son los difuntos, son los demonios. Y no debemos nosotros participar como
como lo hizo, ahorita les hablé de los reyes que consultaban a adivinos, a brujos, y que quería que, vamos a leer de un rey, que él quería, que él estaba en guerra, ese rey, en la Biblia. Estoy hablando del rey Saúl, Él estaba en guerra, el pueblo de Israel y la otra nación. Y quería él saber si él iba a ganar, si él iba a vencer. Entonces él fue a consultar a una divina, el rey Saúl. Eso lo encontramos en Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Pues Primera de Samuel 28. Vamos a Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Y ahorita vamos a ver ese pasaje de Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. 28. Primera de Samuel 28, versículos 3 al 19. Primera de Samuel 28, versículos 3